Hola a todos, hoy vengo a hablaros del comentario a todo el texto bíblico escrito por Matthew Henry. Este teólogo no conformista nació en un pueblecito de Gales en 1662 y fue bautizado a los 10 años, pues a pesar de ser físicamente débil, era muy fuerte intelectual y espiritualmente. Estudió en una academia en Londres donde destacó en latín, griego, hebreo y francés, y más tarde estudió leyes. Fue gracias a la influencia de Stillingfleet y Tillotson, dos grandes predicadores, que Matthew empezó a interesarse mucho más por las cosas espirituales, reuniéndose con ellos para orar y estudiar la Biblia. De regreso en su casa, al oírle predicar en Chester, le pidieron que se encargase de las tareas de pastorado y fue ordenado pastor en 1687 hasta 1712. Fue en sus predicaciones, que tenía cada día, donde comenzó a exponer por las mañanas el Antiguo Testamento y por las tardes el Nuevo Testamento. Esto sentaría las bases de este comentario que comenzó a escribir en el año 1704. Completó 6 volúmenes cuando murió de apoplejía en 1714, con solo 52 años de edad. El texto llegó hasta Hechos de los Apóstoles, pero 13 teólogos de su línea doctrinal se encargaron de completarlo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este comentario a todo el texto bíblico? Lo primero es que es un comentario expositivo y muy práctico, de manera que es un comentario sencillo pero profundo. Cualquier cristiano puede ir a él, leerlo y entender verdades profundas de la palabra de Dios. Lo segundo es que es un comentario muy ordenado, muy bien estructurado, de manera que se divide por diferentes porciones de la Biblia. No es un comentario versículo a versículo, pero sí trata todas las porciones de la Biblia. Además también incluye para cada libro de la Biblia una introducción, de manera que nos puede ser útil para meternos en el contexto histórico sociocultural de este libro que vayamos a estudiar. Por último, es interesante e importante saber que no es un comentario exegético, es decir, no se va a introducir en el estudio de los entresijos de los idiomas originales del griego, del hebreo o del arameo, sino que es un comentario práctico, aplicativo, para que las verdades que encontramos en la Biblia podamos aplicarlas a nuestras vidas. Estos motivos y muchos más convierten al comentario bíblico de Matthew Henry en una de las mejores herramientas que nos pueden ayudar a la lectura, al estudio bíblico de la Biblia, la palabra de Dios. Una vez que ya nos hemos introducido en cómo es este comentario, decir que en español tenemos 3 ediciones. La primera sería, por ejemplo, la de Editorial Peregrino. Luego tendríamos la de Editorial Clie. Y luego tendríamos una tercera de Editorial Unilí. Cada una de estas ediciones tiene sus pros y sus contras que comentaremos más adelante. Pero es interesante saber que tenemos estas 3 opciones a la hora de leer en español el comentario bíblico de Matthew Henry. ¿Cuáles son las diferencias entre cada edición? Pues la versión de la Editorial Clie es una adaptación de la obra original realizada por el Dr. Francisco Lacueva. Por lo tanto, el pensamiento teológico de Matthew Henry, sus interpretaciones y sus comentarios van a ser fusionados con los de este erudito de la Biblia, a veces contradiciéndose u otras uniéndose. Tenemos que ver esta edición como una obra conjunta, siendo una adaptación y no tanto la obra original traducida del inglés como Matthew Henry nos la dejó. ¿Le quita esto valor a este comentario? Por supuesto que no. Creo que al contrario, le aporta bastante riqueza, pues las opiniones doctrinales y conocimientos lingüísticos del hebreo y del griego que tenía don Francisco son de muchísimo valor para el cristiano evangélico de habla hispana, y tener este comentario adaptado al castellano por él es todo un regalo. Por ejemplo, puede notarse cómo llegados al Nuevo Testamento abundan los términos en griego y tecnicismos del idioma, para el estudiante más avanzado, o que durante toda la obra de la Cueva añade el pensamiento de otros eruditos contemporáneos, como podría ser Charles Ryrie. Originalmente, esta obra adaptada por Francisco Lacueva estaba compuesta por varios tomos, pero más tarde se publicó esta obra completa en un único tomo que puede adquirirse todavía hoy en día por medio de Clie, de Amazon o de páginas de segunda mano.
La versión de Editorial Peregrino es una traducción literal del inglés al español de la obra original de Matthew Henry. Está compuesta de 21 tomos y por lo tanto es mucho más voluminosa que la edición anterior, pero podemos asegurarnos de que esta es la obra original. Además, esta edición cuenta con la adición de referencias a los textos bíblicos que Matthew Henry no puso originalmente porque las presuponía. También cuenta con el uso de cursivas y de negritas para mostrar al lector justaposiciones y aliteraciones que se empleaban en el original y que podrían pasar desapercibidas al lector de hoy en día. Por último, también añade el año en el que ocurre cada porción del texto, como venía siendo en la edición original en inglés escrita por Matthew Henry. Por último, tendríamos la edición de Editorial Unilí, que es similar a la de Clie, pues es un único tomo, donde se realiza una adaptación al castellano de manera resumida del comentario originalmente escrito por Matthew Henry en inglés. Una vez visto cada una de las características de cada edición, surge la pregunta: ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál me compro? Pues bien, pues creo que todo dependerá de ti. Es decir, si quieres una edición fiel al original, íntegra con el pensamiento de Matthew Henry, yo te recomiendo que compres la edición de Editorial Peregrino. Si lo que quieres es una adaptación que esté en un único tomo y además del pensamiento original del autor Matthew Henry, no te importa que esté entremezclada con otros pensamientos de otros eruditos contemporáneos, principalmente el doctor Francisco Lacueva, pues yo te recomiendo que adquieras la edición de Clie. Y si lo que quieres es la esencia de ese comentario Matthew Henry, pero lo quieres en un formato resumido, te recomiendo que consigas la edición de Editorial Unilí. Las tres son buenas, de hecho yo creo que las tres son complementarias entre sí, las tres son buenas herramientas para la lectura y el estudio bíblico, y yo te recomiendo que consigas las tres, pero al fin y al cabo la decisión dependerá esencialmente de ti y de tu opinión y de lo que quieras buscar y conseguir. Autores muy reconocidos como Spurgeon o F.F. Bruce han dado fe de la tremenda importancia y calidad de este comentario bíblico a toda la Biblia. Spurgeon dijo de él: encontraréis que resplandece con metáforas, es rico en analogías, rebosa de ilustraciones y abunda en reflexiones. Ve el sentido del texto directamente y ofrece el resultado de un minucioso conocimiento crítico de los originales a la altura de los mejores críticos de su época. Es profundamente espiritual, celestial y beneficioso. Encuentra el contenido de cada texto y de todos ellos extrae lecciones enormemente prácticas y acertadas. Es el comentario del hombre de a pie, el viejo compañero del cristiano, adecuado para cualquiera, instructivo para todos. Todo pastor debería leer a Matthew Henry de forma completa y cuidadosa al menos una vez en su vida. Y yo me uno firmemente a la opinión que acabamos de leer de Charles Spurgeon, así que te animo a que puedas adquirir cualquiera de las ediciones del comentario de Matthew Henry, porque sin duda van a ser una inversión, te van a ayudar en tu lectura y en tu estudio bíblico, y yo te recomiendo que si ya tienes alguna de estas ediciones, la puedas leer todos los días junto a la Biblia, y te puedo decir que crecerás espiritualmente. Bendiciones y buena lectura.